El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Paute vela por el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad de Paute. Los principios que rigen al sistema de protección integral de derechos serán inclusión, universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Funcionarán bajo los criterios de calidad, calidez, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad libre de injerencia partidista, con participación social aplicado a todos los grupos de atención prioritaria. Ámbito. Se aplicará en el ámbito cantonal con el propósito de garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, definiendo políticas y mecanismos para compensar el desequilibrio social. Como objetivos, asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, y promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de Derechos del Cantón y el Sistema Nacional de Inclusión, Equidad Social, sus sistemas especializados y la sociedad en el ámbito cantonal. Intervención del licenciado Fabián Alba, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Paute. Doctor Daniel Villavicencio, concejal del Gobierno Municipal de Paute. Señora Teresa Huachún, concejala de nuestro cantón. Representantes de las defensorías comunitarias, representantes de los consejos consultivos de los diferentes enfoques, miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, a las señoras tenientes que nos acompañan en este día, representantes de los mercados y también a todo el público que nos está viendo a través de las redes sociales. Muy buenos días. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha venido trabajando durante el año 2022 en todos los colectivos de atención prioritaria. De hecho, la planificación que se estableció para el año 2022 vino generada por sus funciones, es decir, formulación de política pública, transversalización, observancia, seguimiento y la evaluación. Frente a eso, hay una temática en cada una de los ítems que les acabo de nombrar, entre esos la formulación de la política pública y acciones afirmativas, articulaciones interinstitucionales para poder analizar problemáticas sociales, en la transversalización, el fortalecimiento de los consejos consultivos, campañas de prevención, talleres para los consejos consultivos, promoción de derechos, foros y activaciones, en la observancia a la política pública, en este caso a la ordenanza de discapacidad, conjuntamente con mesas técnicas, en el seguimiento a las políticas públicas cantonales, luego los casos de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y luego el presupuesto del Consejo y la Junta de Protección de Derechos. Dentro de lo que es la formulación de la política pública, se generó 4 sesiones ordinarias del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en donde se pudo aprobar el POA y se optó por 6 resoluciones. La primera, fortalecer a los consejos consultivos de niñez y adolescencia, personas de adulto mayor, jóvenes, género, movilidad humana, interculturalidad, personas con discapacidad a través de talleres. 2. Promocionar los derechos de los grupos vulnerables a través de campañas de prevención, activaciones en fechas emblemáticas con enfoque de derechos con los consejos consultivos de los diferentes enfoques. Concursos de pintura, poesía con los consejos consultivos de niñez y adolescencia y estudiantes de las unidades educativas del Cantón Paute. 3. Activar 3 mesas técnicas, la erradicación del trabajo infantil, de género y de personas con discapacidad. 4. Aprobación de la Agenda de Género Cantonal, actividades programadas del mes de octubre al mes de diciembre del año 2022. 5. Realización de 4 borradores de las siguientes ordenanzas. Borrador del proyecto de la ordenanza de jóvenes. Borrador del proyecto de la ordenanza que regula y prohíbe el uso y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los espacios públicos del Cantón Paute. Borrador del proyecto de la ordenanza de personas de adulto mayor, reforma a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de protección integral de derechos de Paute.
trabajo que fue levantado con los consejos consultivos, la presidenta de la Comisión de Género, la señora Teresa Huachún, y socializado con el Pleno del Consejo de Protección. Este trabajo fue supervisado por el doctor Daniel Villavicencio, lo cual aportó a los proyectos de ordenanza presentados por él para la socialización pública y posterior aprobación en el Consejo Municipal, quedando pendiente revisar el borrador del proyecto de ordenanza de jóvenes. 6. La conformación de 10 defensorías comunitarias en el centro cantonal y las parroquias de Pauta. Luego tenemos los medios de verificación de cada proyecto de ordenanza que fue socializado. Ahí tenemos la presencia del doctor Daniel Villavicencio, de la señora Teresa Huachún, de la sociedad civil y de los miembros de los consejos consultivos, tanto lo que es de la ordenanza de sustancias psicotrópicas, la ordenanza de protección de los derechos para adultos mayores, la reforma a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de protección integral de derechos, y el borrador a la ordenanza que promueve la participación de los jóvenes en las políticas públicas en el desarrollo en el Cantón Pauta. Esperamos realmente en este año poder trabajar con esta ordenanza, doctor. Más bien estamos pendientes también con doña Teresita, creo que también viene usted acá mismo a género. Más bien, en todo caso, muchísimas gracias. Dentro de eso también tenemos 12 acciones afirmativas. Tenemos la articulación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y ORGAEPSI para convenios de tratamientos psicológicos para niñez y adolescencia. Así también una acción afirmativa para género, personas adulto mayor, niñez y adolescencia, con el fortalecimiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, con la contratación de un psicólogo y una trabajadora social, quienes atendieron en el año 2022. Asimismo, la conformación de las 10 defensorías comunitarias, empezamos por el centro cantonal, luego por las comunidades de Xumir, Cachiacu y Bellavista, así también las parroquias de San Cristóbal, Ducduc, Tomebamba, Bulán, Guarainá, Chicán y El Cabo. Esto tuvimos en diciembre la posesión de las defensorías comunitarias bajo una reunión, una sesión ordinaria del Consejo de Protección de Derechos. Sumado a esto, también tenemos la articulación interinstitucional. Se hizo el análisis de problemáticas con grupos de atención prioritaria. Hicimos la articulación con el Distrito de Salud para análisis de problemáticas con personas con discapacidad. La articulación con la Coordinación Zonal de Educación para análisis de la problemática de estudiantes en educación continua. Así también la articulación con la Fundación Vida y Libertad para analizar la problemática sobre adicciones. Articulación interinstitucional entre la Fiscalía y la Universidad Católica de Azogues para el análisis de las problemáticas relacionadas con la migración juvenil en las parroquias Bulán, San Cristóbal, San Marcos y Charazón de la ciudad de Azogues. Pasamos a la transversalización. En este espacio tenemos el fortalecimiento de los consejos consultivos. Para esto se generó 9 reuniones. La primera tenemos la articulación con el Consejo Nacional Intergeneracional y los consejos cantonales de protección de derechos para planificar el plan de acción para los consejos consultivos de niñez y adolescencia, jóvenes y personas adulto mayor. Generar el plan de respuesta a la ordenanza de violencia contra la mujer con los consejos consultivos de género. Fortalecimiento dirigido a personas adultos mayores, miembros de los consejos consultivos de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, en coordinación con el Consejo Nacional Intergeneracional. Fortalecimiento dirigido a jóvenes miembros de los consejos consultivos de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, en coordinación con el Consejo Nacional Intergeneracional. Coordinación con el MIES. El fortalecimiento a los consejos consultivos de personas de adulto mayor con la Universidad de Cuenca y el Consejo Nacional Intergeneracional con la temática de cohesión social. Así también la socialización del proyecto de ley orgánica de juventudes con la participación de los consejos consultivos. Encuentro participativo de consejos consultivos y consejos cantonales de protección de derechos de la SUAY para el análisis de la conformación de las defensorías comunitarias. Encuentro de consejos consultivos cantonales de niñez y adolescencia para generar mecanismos de participación ciudadana. Dentro de la transversalización también tenemos 13 campañas de prevención. Una campaña
de la tarifa del 50% en pasajes de transporte público para personas adulto mayor, personas con discapacidad y estudiantes. Campaña por el Día Mundial sin Tabaco. Campaña sobre la diversidad cultural para el diálogo y desarrollo con los consejos consultivos de interculturalidad y autoridades del sistema de protección de derechos. Erradicación progresiva de trabajo infantil. Campaña de prevención del embarazo en adolescentes coordinado con el Ministerio de Educación. Campaña Juntos por la Discapacidad bajo el lema Conóceme por mis habilidades. Prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador con la conformación de la Mesa Intersectorial. Campaña Envejeciendo Juntos. Un Ecuador de oportunidades para un envejecimiento digno. Campaña y activación en contra de la violencia de las mujeres. Juntas rompamos el silencio. Esto se dio un activismo aquí en el Cantón Paute y también en algunas parroquias como El Cabo, San Cristóbal y Guarela. En la transversalización también tenemos 17 talleres para los consejos consultivos. Niñas, niños y adolescentes, taller dirigido por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Paute a los padres de niñas y niños de los CDIs con el cuidado y derechos. Taller a consejos consultivos de la SUAI de Niñez y Adolescencia sobre bullying y suicidio por el Consejo Nacional Intergeneracional. Taller de comunicación asertiva con los consejos consultivos de Niñez y Adolescencia. Taller de cohesión grupal con niños y adolescentes con el Consejo Nacional Intergeneracional. Personas adultos mayores, taller de comunicación asertiva con la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca. Taller comprensión y aplicación del procedimiento administrativo de protección de derechos para ejecutores de proyectos de desarrollo social coordinado con el Consejo Nacional Intergeneracional. Taller Conociendo mis derechos para personas adulto mayor, dictado por la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Cuenca. Taller Vulneración de derechos a personas adultos mayores. Taller Sensibilización y fortalecimiento de los sistemas especializados de personas adulto mayor. Taller La importancia del buen trato a las personas adultas mayores. Taller Fortalecimiento de los derechos del adulto mayor y procedimiento de atención. En género, taller Rutas y protocolos de prevención de violencia contra la mujer. Taller para la socialización de las agendas nacionales para la igualdad intergeneracional, intercultural, discapacidad, movilidad humana y género. Taller de fortalecimiento de participación ciudadana desde el enfoque de derechos. Taller de metodologías participativas con el Consejo Nacional de Igualdad para consejos de protección de derechos. Taller sobre competencias y objetivos de los consejos nacionales y guías para la gestión de observancia de los consejos cantonales para la protección de derechos. Este fue un encuentro nacional que se pudo hacer aquí en el Cantón Paute como parte de la agenda de género que fue aprobado en el mes de octubre por el Consejo Consultivo de Género y los miembros del Consejo. Taller Tejiendo redes de participación para consejos consultivos de personas adulto mayor. Dentro de la transversalización también tenemos la promoción de derechos, 3 foros y 7 activaciones. Activación de las defensorías comunitarias en las diferentes comunidades, parroquias y el centro cantonal. Foro virtual para el fortalecimiento de los consejos consultivos de niñez y adolescencia con el tema Riesgos y peligros en las redes sociales. Cineforo, donde se promociona y se da a conocer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Concurso de poesía denominado Paute Valle de Ensueños. Concurso de pintura denominado Yo Pinto Mi Universo.
En género, el Día Internacional de la Maternidad Libre y Voluntaria. Eso también fue replicado en la comunidad del Azul. Promoción de derechos de las personas de adulto mayor en la parroquia de Utú. Foro y evento por el Día Internacional de la Interculturalidad, coordinación con la UNAE y el Ministerio de Educación. Cineforo denominado Violencia Intrafamiliar con los consejos consultivos de género y personas adulto mayor. Pasamos al siguiente ítem, que es la observancia. En este proceso se abordó a los contratistas de la regeneración urbana para dialogar sobre los accesos y las aceras para personas con discapacidad. Se tuvo la primera intervención con algunos contratistas y se pudo notar que en algunas veredas tenían una cierta caída, no necesariamente establecida con las normas INE. Sin embargo, toca hacer la evaluación todavía de esta obra que está terminada ya las dos etapas. Sin embargo, hay una etapa más por terminarse. Esperamos que realmente se pueda concretar los accesos que se ha solicitado a los contratistas. Dentro de esto también, en la observancia tenemos dos mesas técnicas, en este caso de género, que fue la mesa técnica Análisis de la Mujer Rural, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Fue generada esta mesa justamente para tratar temas particulares de la mujer rural en el caso de violencia y también para coordinar la agenda que estaba establecida para el mes de noviembre, para el 25 exclusivamente. Así también la mesa técnica con los representantes de género de las parroquias, mercados, asociaciones de mujeres para el análisis de la ordenanza provincial de género. En este caso conocíamos que la ordenanza tenía un presupuesto de $600.000, sin embargo por el Cantón Paute no había ningún presupuesto que llegaba para acá directamente. Entonces se hizo algunas observaciones y se envió a la prefectura de La Suárez. También dos mesas técnicas de niños, niñas y adolescentes. En este caso, la mesa técnica de erradicación progresiva del trabajo infantil. La mesa técnica del Plan Internacional Red de Nutrición Infantil. Tres mesas técnicas de discapacidad. La mesa técnica 1 fue para la certificación, conocer, para identificar algunos casos que no están todavía con la cédula, con todo lo que es el porcentual de discapacidad, y generar esto se hizo con el doctor de aquí del Distrito de Salud, quien está al frente, el doctor Aguirre, y con él hicimos una mesa para poder primero conocer casos que no estaban algunas personas todavía con la cédula ya identificado con el porcentual de discapacidad. Sin embargo, esto quedó pendiente con él, darnos una nómina de algunas personas y para poder tener con el Consejo este acercamiento y poder no exigir, sino más bien poder colocar en el registro civil la discapacidad que tenga y qué discapacidad tiene. Así también se hizo la mesa técnica de emprendimientos para personas con discapacidad. Esto fue realizado por el CONADIS, también estuvo presente el doctor Villavicencio y Consejo Consultivo de Discapacidad. Se hizo el seguimiento con el CONADIS, sin embargo hubo un proceso en este programa que estaba establecido para personas con discapacidad y se paró, no tuvo continuidad, quedando postergado. Así también se generó una mesa técnica, personas con discapacidad, para conocer los protocolos para referir casos del Distrito de Educación. En la coordinación se hizo una reunión con la directora financiera para analizar el tema de derechos que tienen las personas adultos mayores frente al pago o exoneración de impuestos. Pasamos al siguiente ítem, que es el seguimiento a políticas públicas cantonales. Políticas públicas. Su objetivo es impulsar la inclusión y equidad social para garantizar la igualdad de condiciones de sus habitantes en el ejercicio de los derechos. Se establecen 3 políticas públicas, 4 programas y 13 proyectos en el componente sociocultural en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial desde el año 2020, que deben ser cumplidos por las diferentes carteras de Estado y el GAD municipal. La primera política dice gestionar la mejora de la calidad educativa, de salud y seguridad en el cantón en coordinación con autoridades, grupos comunitarios organizados. De esta política resultan 2 programas. El primer programa es la mejora de la calidad educativa. Frente a esto, el GAD municipal ha generado proyectos realizados como
refuerzo educativo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Cantón Paute, gestión para la intervención de los establecimientos educativos en el Cantón, dotación de internet inalámbrico, premiación, incentivo y reconocimiento a los estudiantes de los establecimientos del Cantón Paute. Esto referente a un programa. Al programa 2 de la misma política pública es Programa para el Fortalecimiento en Atención y Prevención en Salud. Para esto, el GAD municipal genera 5 proyectos, entre estos: atención domiciliaria, mis años dorados, personas adultas mayores con discapacidad; espacios activos con alimentación para las personas adultas mayores; servicios para personas con discapacidad, modalidad de atención en el hogar y la comunidad; atención fisioterapéutica para personas de grupos vulnerables y ciudadanía en general; y apoyo intergeneracional para las personas de los grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad. Eso referente a la primera política pública, con 2 programas y 7 proyectos. En la política pública número 2 es impulsar la creación de nuevas modalidades de atención acorde a la demanda de grupos de atención vulnerables y de atención prioritaria. Dentro de esta política, el GAD municipal genera 4 proyectos. Entre estos, erradicación del trabajo infantil, contribución alimentaria para los grupos vulnerables del Cantón Paute, refuerzo educativo a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Cantón Paute, atención psicológica a la ciudadanía del Cantón Paute. La política pública 3, generar nuevas alternativas de capacitación y formación en servicios especializados dirigidos hacia la población vulnerable. Existe un programa y en este programa se generan 2 proyectos desde la Municipalidad de Paute. El uno es integración social con enfoque intergeneracional, intercultural, educativo y de género para la población en el Cantón Paute. Y el otro proyecto es Paute produce, emprende e innova, fortaleciendo el sector agropecuario del Cantón. En definitiva, para estas 3 políticas públicas y los programas establecidos desde el año 2020, se generan en el año 2022 12 proyectos, siendo beneficiarios 7.746 beneficiarios, entre ellos niños, adolescentes, mujeres, personas de adulto mayor, personas con discapacidad. La inversión de estos proyectos es de 735.397,73. La aportación del GAD municipal es de 602.108,67 y del MIES 133.271,06 centavos. Cabe destacar que estos proyectos están establecidos dentro del centro cantonal y también en las parroquias. Pasamos a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Y en este proceso se generaron en el año 2022 179 expedientes. Según los rangos de edad, tenemos de 0 a 12 años con 49 casos, de 12 a 17 años con 46 casos, de 18 a 64 años 63 casos y de 65 años 21 casos. Establecidos por sexo, casos masculinos tenemos 49 y femeninos 130. En la zona, en la parte urbana, se dan 107 casos y en la parte rural 72. Casos por tipo de violencia. Se dan 3 casos de violencia económica y patrimonial, 8 casos de violencia física, 55 casos por negligencia, 56 casos por violencia psicológica, 47 casos por violencia física y psicológica, 4 por deserción escolar y 6 por violencia sexual, dando un total de 179 casos. Pasamos al presupuesto del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos y la Junta Cantonal de Protección de Derechos. El Consejo y la Junta se maneja con $200.000, siendo esto gastos en personal para la inversión del 75.9%, bienes y servicios para la inversión del 22%, otros gastos de inversión el 0.8%, bienes de larga duración el 0.09% y un pasivo circulante del 1.0%. Esto es de lo que respecta a lo que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha realizado en el año 2022.
Cualquier inquietud podemos responder ahora a una pregunta que surja de ustedes. Toda la información está subida en nuestra plataforma, está en la página del Consejo Cantonal de Protección, está todos los procesos y procedimientos que se han realizado más detallado. Sin embargo, ustedes conocen, para la rendición de cuentas está totalmente resumido todas las acciones que se han generado. Pero si ustedes desean revisar, está toda la información cargada en la página del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Es un trabajo, como ustedes lo ven, que hemos venido realizando siempre en territorio, siempre por las necesidades de cada una de estos espacios de las políticas públicas. Sí, recursos no hay, lo poco que se ha considerado, pero ahí están los proyectos, ahí están los avances que ha tenido en cada una desde el espacio del Consejo hacia sus parroquias. Y esperamos de que de esta manera podamos seguir trabajando nuevamente estos proyectos. Primeramente, dar gracias a Dios por la vida también que hoy nos presta. Sabemos que nuestro país está pasando por diferentes dificultades. Sabemos que los recursos, en vez de crecer quizás, serán amenorados, pero siempre pensando en todas estas políticas públicas de los espacios que se han venido trabajando. Esperamos de que continuemos, y asimismo personas que quizá no están dentro de estos grupos, esperamos de que sean reconsiderados. Igual nuestras mujeres, como se decía, hemos trabajado también por esa violencia. A veces esa dependencia del trabajo, que a veces porque solo el esposo tiene el trabajo, a veces sufren esa violencia. Y cómo no fortalecer con estas políticas públicas a nuestras mujeres. También felicitar a cada uno de nuestros compañeros concejales, que a veces el presupuesto, lo poco que hay que compartir con cada uno de estos espacios. Por felicitar el trabajo que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha venido haciendo durante este tiempo, y he estado bastante cercano a la actividad y los diferentes procesos normativos que hemos regulado a través de ordenanzas, donde pues tuve el honor de presidir la Comisión de Legislación y Fiscalización, motivo por el cual pues durante la gestión se han hecho 42 ordenanzas entre nuevas y reformas. Recuerdo que tanto en la primera ordenanza, que hicimos una ordenanza integral, como en la reforma, pues consideramos que se deben emprender acciones dentro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos a fin de regular el tema del personal. La consulta, estimado Fabián, quisiera ver si ya se cuenta con todos los instrumentos técnicos y la agenda programática, con el fin de que se puedan hacer los concursos pertinentes. Por cuanto asimismo a la Ley Orgánica del Servicio Público considera pues que dentro del talento humano de cada institución pública, que es parte de lo que dispone el artículo 3 de la LOCEP, que no somos ajenos a lo que señala esta normativa, por cuanto somos parte del régimen autónomo descentralizado, y debemos contar con personal ya a través de nombramientos, si no son provisionales, pero ya poder avanzar con los concursos pertinentes. Dando contestación a su pregunta, doctor, con referente a los instrumentos están realizados ya. Solo esperamos ahora la sesión de consejo para que sean aprobados y empezamos ya con el concurso de lo que es la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Empezamos ya con este tema, y en lo posterior estaremos agilitando el proceso para ya los técnicos que son del Consejo Cantonal de Protección.